Novena a la Virgen María Desatadora de Nudos por la restauración matrimonial. Vamos a descubrir juntos la importancia de la novena a la Virgen María Desatadora de Nudos. Y vamos a hacernos una pregunta: ¿qué es una novena? Una novena es una tradición en la que oramos durante 9 días consecutivos pidiendo la ayuda, la intervención y el favor de Dios en una situación, dificultad o sufrimiento. Por tanto, es un medio de comunicación con Dios y a través del cual le pedimos a Nuestra Señora su intermediación. Es una manera de solicitar la intercesión particular a la Virgen María. También lo podemos hacer a San José, a un santo, a los arcángeles o a una de las personas de la Trinidad e incluso a nuestros ángeles custodios. Usualmente, las novenas se rezan en preparación y vísperas de una de las grandes fiestas litúrgicas. Puede ser la Navidad, la Pascua, Pentecostés o cerca de fiestas solemnes importantes y una fiesta de conmemoración a la Virgen María. Estos 9 días hacen referencia a los 9 días que transcurrieron entre la ascensión del Señor y Pentecostés, mientras los discípulos, ellos siguiendo la indicación de Jesús, permanecieron en oración en espera del Espíritu Santo. Para ello puedes leer Lucas 24, 49 o los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículo 4. Te preguntarás, ¿por qué rezamos la novena? La intención de rezar una novena es acercarnos a Dios, comunicarnos y abandonarnos en Él. Recuerda que Jesús nos aconseja orar con perseverancia, como la viuda del Evangelio, que con gran insistencia le imploraba al juez que le hiciera justicia frente a su adversario. Lo puedes leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Con humildad, como lo expresaba Jesús en la parábola del fariseo y el publicano. Eso también lo puedes leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Te recomiendo, pidamos la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre fiel, quien nos adoptó desde la cruz y nos guarda en su inmaculado corazón. ¿Qué se necesita para rezar la novena a la Virgen María Desatadora de Nudos? Se necesita fe y confianza en que son escuchadas. Debemos recordar que el Señor siempre obra para el bien, la vida, de acuerdo a su divina voluntad. Pueden leer el versículo 2 del libro a los Romanos, capítulo 12. Es importante que al rezar seas consciente de cada palabra que dices y meditarla en tu corazón, y sea una lectura reflexiva de cada una de las frases donde se expresa una intención. Ahora bien, ¿por qué rezar la novena a la Virgen María Desatadora de Nudos? La principal razón por la cual pedimos la intercesión a Nuestra Señora es que somos sus hijos, recibidos a los pies de la cruz de su amado Hijo. En segunda instancia, esta vocación es muy especial porque nos invita, nos enseña y nos acompaña a poder desatar los nudos de nuestra vida, es decir, nuestro pecado. Debemos recordar que como católicos creemos que la Virgen intercede ante Dios Hijo, quien encarnó en su vientre a favor de los hombres,
como lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Nuestra Señora escucha nuestras necesidades, las identifica y se las presenta a su Hijo. Nuestra Señora intercede por nosotros para que podamos empezar a identificar los nudos de nuestra vida. Ella los va identificando, ella nos enseña a desatar esos nudos y muchas veces ella los desata por nosotros, porque nos ama. Ella intercede por nosotros, como lo hizo en la tierra. Es escuchada porque es justa. Y estamos llamados a ser intercesores. Es una misión propia de lo maternal, como lo haría nuestra madre. Oremos unos por otros, intercediendo por todos los santos. Tomado del libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 18. A través de esta novena pedimos la intercesión de la Virgen María, quien desata los nudos, para que pueda ayudarnos, enseñarnos o realizar una intervención para poder lograr desatar un nudo particular de nuestra vida, es decir, nuestro pecado. Y también intercede por nuestras necesidades. Te preguntarás, ¿qué es un nudo? Esa es una pregunta que yo también me hice. Un nudo es un pecado, es el pecado. Para comprender qué es un nudo tenemos que referirnos al pecado y lo que éste provoca en nosotros. El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Al observar nuestra vida, podemos darnos cuenta que estos pecados evidencian nuestra debilidad. Te voy a dejar citado unos textos que te van a permitir profundizar en ello. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 9 al 10. El capítulo 40 de Isaías, en el versículo 29. El Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Es importante reconocer que no solo es cuestión de voluntad, sino los pecados manifiestan que hay heridas de fondo. Estos pecados no solo son para la confesión, sino en profundizar en nosotros y en lo que nos lleva a pecar y trabajar en los patrones de pecado. Es decir, debemos vivir el sacramento del perdón y la reconciliación en plenitud. Ese hermoso sacramento está siempre en movimiento en nuestra vida, porque trabajar en esos patrones de pecado es el verdadero combate espiritual que vivimos en nuestro interior y que está referenciado a uno de los niveles, al nosotros mismos, a nuestro yo. El pecado es todo aquello que atenta contra lo que soy, contra quién soy, nuestra dignidad de seres humanos, porque nos aleja de la gracia de Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1849, nos dice: el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna.
Esto es tomado de San Agustín y también se hace referencia a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y tú dirás, ¿qué nudos podemos entregar a Nuestra Señora? Todos nuestros pecados, porque realmente no sabemos trabajar en ellos. Todas nuestras fallas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, en todas las situaciones, nuestros ídolos, resentimientos, dificultades para perdonar y creencias. Todo esto provoca en nosotros angustias, miedos y sufrimientos en nuestra vida, sean a nivel personal, conyugal o familiar. Estos nudos se representan en la cinta que Nuestra Señora va desatando y nos enseñará cómo hacerlo e incluso obrar en nuestra vida de manera extraordinaria. Ella desata nudos. Son parte de nuestra cruz, en la cual puedo identificar esas dificultades recurrentes para cumplir la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un lazo, es decir, esa línea de la vida es como ese lazo donde se van atando los nudos personales. Cuando llegamos al matrimonio, unimos el lazo de nuestro cónyuge con el nuestro y vamos tejiendo ese lazo conyugal y muchas veces se van atando nudos recurrentes, es decir, un nudo sobre otro nudo, y por eso hay ocasiones en las cuales vemos que se hace difícil desatarlos. Ahí es cuando necesitamos más que nunca la intervención e intercesión de Nuestra Señora, quien desata los nudos. Ahora quiero compartir un poco de historia sobre la novena a la Virgen María Desatadora de Nudos. Una pregunta que surge es, ¿cuál fue la primera novena a la Virgen María Desatadora de Nudos? Un poco de historia de la novena a la Virgen María Desatadora de Nudos. Nos podemos preguntar, ¿cuál fue la primera novena a la Virgen María Desatadora de Nudos? La primera novena que se formalizó para la devoción de la Virgen María Desatadora de Nudos fue escrita por el sacerdote argentino Juan Ramón Celeiro, párroco de San Juan Bautista en las periferias de Buenos Aires, quien en 1998, después que el cardenal Jorge Bergoglio comenzó la difusión a la Virgen María Desatadora de Nudos en su diócesis. Hoy es nuestro querido Papa Francisco. Obteniendo el imprimatur del Arzobispado de París en el año 2008. Hay otras versiones que nos permiten comprender a profundidad el sentido de pedir se ha desatado un nudo o pecado personal, matrimonial o familiar. Como tal vez vienes descubriendo, somos un apostolado lazo de 3 hilos, en el cual buscamos la difusión de esta vocación, la Virgen María quien desata los nudos, porque es una vocación que surge en la restauración de un matrimonio, y este apostolado busca preservar el sacramento matrimonial como Dios lo diseñó. Y ella nos ha adoptado. Y siempre mes a mes vamos haciendo esta novena a Nuestra Señora. Quiero compartirte cuál es la base de esta novena propuesta para el apostolado, que realizamos en el grupo Oración Diario, al taller de la Virgen María Desatadora de Nudos.
Hemos realizado una adaptación que surge de la recopilación de la novena original y otras versiones, realizando una adaptación para enfocarnos en la intención del apostolado, los matrimonios, y en especial en oír, orar, interceder y reparar por el sacramento matrimonial. Las fuentes son las siguientes: Así Prensa, el sitio web de María Desatadora de Nudos, que es un blog, otro sitio que es Santísima Virgen, es un sitio argentino, y el otro sitio web es corazones.org. ¿Cuáles son las intenciones propuestas para este apostolado? Lazo de 3 hilos. En su grupo de oración al taller de la Virgen María Desatadora de Nudos. Te lo voy a hablar a través de 2 siglas. La primera propuesta: oír, orar, interceder y reparar por tu matrimonio y por los matrimonios, en especial aquellos que están en crisis y en procesos de restauración, es decir, en crisis mucho más profundas, graves o agudas. Buscando P-U-R, preservar el sacramento, mantener la unidad conyugal y la reconciliación entre los cónyuges. Buscando con todo ello la gracia de tener una nueva oportunidad en la vida conyugal. Es decir, preservar el sacramento del matrimonio como Dios lo diseñó. También van a tener la oportunidad de orar por su relación aquellos que aspiran a ir al sacramento del matrimonio. Y también lo podrán hacer las personas que, no teniendo problemas, quieren trabajar en mejorar su relación y llevarla a otro nivel, al nivel del amor extraordinario de Dios. ¿Cómo trabajar las intenciones en la novena? Te voy a dejar algunas recomendaciones para trabajar un nudo en concreto o una serie de nudos, porque podemos ir trabajando varios nudos de manera persistente hasta que todo cambie. Te recomiendo: primero, hacer una lista de tus pecados, es decir, de todas las fallas más recurrentes que tenemos, los problemas o dificultades tanto personales, en pareja o familiares. Pide al Señor, y si es posible ante el Santísimo Sacramento, ante el Sagrario, es frente a la presencia de mi Señor el mejor lugar para que Él nos indique por dónde empezar. Vas a sentir probablemente una emoción interior en la que tú dices: por acá, por este nudo, y empiezas. Vas a ofrecer la novena por esa intención, por el nudo concreto de los nudos que has elegido iniciar. Es importante conservar la lista que podrás utilizar mes a mes. Cuando clamamos a Mamita María que nos ayude a desatar los nudos, le vamos diciendo a ella, como nuestra madre, que sea ella quien vaya acompañándonos, enseñándonos e incluso nos ayude a desatar uno a uno esos nudos que nos impiden que el amor perfecto de Dios se exprese en nuestro matrimonio, en la relación conyugal, en nuestra familia, en nuestra vida. Ahora bien, antes de iniciar la novena, te invito a que escojas un lugar en casa, un lugar para hacer tu altar, es tu espacio de oración,
En él puedes colocar una imagen o estampa de Nuestra Señora Desatadora de Nudos. Vas a poder colocar esos elementos que son parte de tu devocional. Algunas imágenes, una planta, un jarrón con flores, un cirio bendito, puedes tener los sacramentales. Pero además, y eso es bien importante, puedes escribir en un papel o en una cinta o en un lazo que represente la cinta conyugal. Algunas personas pueden tenerla porque en su matrimonio la llevaron, o eliges una que represente esa unidad conyugal y amarras ese papel donde tienes anotado el nudo que vas a trabajar. Si es una cinta, puedes escribir sobre la cinta el nudo que vas a trabajar. Y lo vamos a dejar en la mano de Nuestra Señora en el altar o a los pies de ella. Para realizar la novena, lo puedes hacer de la siguiente forma. Puedes iniciar el último día de cada mes, de manera que coincida la finalización de la novena el 8 del siguiente mes. Ese día conmemoramos la festividad de Nuestra Señora, que es el 8 de diciembre. Es el mismo día de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Recordemos siempre ese cumplemes de Nuestra Señora y podemos ofrecer una Eucaristía en honor a la Virgen María Desatadora de Nudos, a nuestro Señor Jesucristo por el nudo que ha sido desatado. Cuando ya has celebrado esa gracia, desata el nudo que has trabajado simbólicamente. Rompe o quema el papelito donde estaba anotado ese pecado o nudo. Y persiste en orar y trabajar por este nudo hasta que todo cambie. La perseverancia en el proceso y tu paciencia te permitirán ver muchos milagros en tu vida y en especial muchos nudos desatados. Para finalizar, te voy a compartir cuál es la secuencia de la novena. Puedes seguir la siguiente secuencia. Hacer las oraciones de inicio. Persignándonos, hacemos el acto de contrición, que es el momento de reconocer nuestras limitaciones, errores, equivocaciones, es decir, nuestro pecado. Hacer la oración de entrega y peticiones. Y orar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos acompañe. Luego, hacemos las oraciones de cada día. Hacemos la oración inicial de entrega, en la cual vamos entregando los nudos que estamos trabajando. Hacemos la lectura bíblica y hacemos la reflexión de cada día. Y para finalizar, hacemos las letanías a Nuestra Señora, la Virgen María Desatadora de Nudos, la oración por la restauración matrimonial y renovamos la consagración a la Virgen María Desatadora de Nudos de nuestro matrimonio. Les acompaña Olga de Rosso. Somos Lazo de Tres Hilos, un apostolado que busca la preservación del sacramento del matrimonio como Dios lo diseñó. Te invito a que hagas parte de nuestro grupo de oración diario, al taller de la Virgen María Desatadora de Nudos. Te llevo en mi corazón y en mis oraciones.